Bienvenidos a la presente exposición. En este video se desarrollará un ejemplo de problema relacionado al tema de excedente de productor y excedente de consumidor. El equipo expositor está conformado por González Rojas Aldair, Tuesta Marín Anthony, Valladares Crisóstomo Santiago y quien les habla. Iniciaré con la explicación del problema. Para esta oportunidad tratamos el impuesto aplicado a la gasolina, el cual tiene un enfoque real. Por análisis anteriores en materia económica, los efectos del impuesto recaen en reducir el consumo de petróleo y recaudar ingresos del Estado. Asimismo, rescatar la dependencia de los países en importaciones a gran escala de petróleo ha sido objeto de análisis por muchos años. Como se puede observar en el gráfico de barras, es una adaptación de la información brindada de importaciones de petróleo en el año 2019. La fuente es CIA The World Factbook. En esta publicación anual de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, con información básica tipo almanaque acerca de diversos países del mundo, se aprecia que Estados Unidos es el país posicionado en primer lugar. Es así que se escoge a este país por ser uno de los cuales en el que se generaría mayor impacto. Para su posterior desarrollo, tendremos en cuenta las siguientes pautas. Se establecerá un impuesto de $1 por galón al precio y al consumo de la gasolina. Se utilizó información de estudio de mercado entre los años 2005 y 2007. En este periodo, la gasolina se vendía alrededor de $2 el galón. Naturalmente, este precio variaba de unas regiones y tipos de gasolina a otros, pero podemos prescindir aquí de estas diferencias. El consumo total en el mismo periodo era de 100.000 millones de galones al año. Se utilizó elasticidades para un periodo de 3 y 6 años, después de una variación del precio, refiriéndonos así a una elasticidad a medio plazo. La cifra razonable para la elasticidad a medio plazo de la demanda de gasolina es menos 0.5. Explicaré brevemente el porqué de esta cifra, ya que el tema de elasticidades será tratado más a fondo por nuestros compañeros en otros grupos. La demanda suele ser más elástica con respecto al precio a largo plazo que a corto plazo, porque la gente tarda tiempo en cambiar sus hábitos de consumo, o porque la demanda de un bien puede estar relacionada con la cantidad de otro que varía lentamente. En el contexto de Estados Unidos, tras las grandes subidas que experimentó el precio de la gasolina después del auge del cartel de la OPEP, en 1974, estas siglas significan Organización de Países Exportadores de Petróleo, los consumidores decidieron simplemente cambiar los hábitos de conducción y sustituir los automóviles grandes por otros más pequeños. Según el cuadro que se muestra, las elasticidades precio y renta de la demanda de gasolina en Estados Unidos a corto plazo, largo plazo y casi todos los periodos intermedios. En este caso, la elasticidad precio a largo plazo es mayor que a corto plazo, y se observan las grandes diferencias que existen entre las elasticidades a corto plazo y las elasticidades a largo plazo. Estos datos registrados entre el 2005 y el 2007. Cuando analizamos la demanda y la oferta, ponemos énfasis y distinción entre el corto plazo y el largo plazo. Es decir, si nos preguntamos cuánto varía la demanda o la oferta, es una respuesta a una variación del precio. Debemos dejar claro cuánto tiempo dejamos que transcurra antes de calcular las variaciones de la cantidad demandada u ofrecida. En general, las curvas de demanda y oferta a corto plazo son muy diferentes de las curvas a largo plazo. Los objetivos serán explicar cómo hallar el excedente de consumidor y el excedente de productor al aplicarse el impuesto y su correspondiente interpretación, explicar los efectos generados sobre el consumidor y el productor, y en adición se mencionará la pérdida irrecuperable de eficiencia para el conocimiento de qué tan deseable o indeseable será el impuesto aplicado. A continuación, mi compañero explicará la solución del problema. Bien, para encontrar la solución de este problema vamos a requerir de dos ecuaciones, la cual va a ser la ecuación de demanda y ecuación de la oferta. Como ya nos explicaron previamente un poco sobre elasticidad, esta va a ser muy importante para encontrar las ecuaciones. En el caso de la demanda, usando la elasticidad que es de menos 0,5, junto con el precio que son $2, y la cantidad que son 100 miles de millones de galones al año, y también con estudios estadísticos realizados entre 2005 y 2007, se llega a la conclusión de que la ecuación de la demanda va a ser de 150 menos 25P, donde P viene a ser el precio. Del mismo modo, para la oferta es algo parecido. En este caso, la curva de la oferta va a depender del precio mundial del petróleo, de la oferta interior del petróleo y del coste de refinado. Pero estos son detalles que no vamos a tocar en este problema. Una cifra razonable para la elasticidad en la oferta va a ser de 0,4, que junto con el precio de $2 y la cantidad ya expuesta en la demanda y los estudios previos,
se llega a la conclusión de que la ecuación va a ser 60 más 20p, donde p también viene a ser el precio. Tomando énfasis en algo que no está textual aquí, si en el caso que este problema no tuviera un impuesto, el precio sería de $2 y la cantidad a intercambiar sería de 100. Esto quiere decir que si un impuesto, 100 millones de galones de gasolina al año se van a intercambiar en $2 cada uno. Entonces, como hay un impuesto de $1, van a haber dos precios, los cuales van a ser P sub C y P sub V. La diferencia que hay entre estos va a ser igual al impuesto, en este caso va a ser 1. Y ahora, como ya hay nuevos precios, van a haber nuevas ecuaciones. Al haber nuevas ecuaciones, en la ecuación de la demanda vamos a poner P sub C, en este caso quedaría 150 menos 25 P sub C, y en la oferta quedaría 60 más 20 P sub V. Ahora, para encontrar el punto de equilibrio vamos a aplicar la ley de oferta y demanda. En este caso vamos a igualar la ecuación de la demanda y la oferta. Ahora, como vemos que tenemos dos variables, pero usando la ecuación 3 ya vista anteriormente, sabemos que P sub C va a ser igual a P sub V más 1. Reemplazando y resolviendo algebraicamente, nos queda que P sub V es igual a 1,44. Como ya tenemos P sub V, podemos encontrar P sub C, que sería de 2,44. Ahora bien, teniendo estos dos valores de los precios, vamos a poder encontrar la cantidad. Si ya sea usando P sub V o P sub C, en este caso nosotros usamos la ecuación de la demanda, vemos que 150 menos 25 por 2,44 da 89. Pero este 89, ¿qué significa? Es la cantidad de miles de millones de galones al año. Ahora bien, aquí tenemos la gráfica de las dos curvas, que en este caso son rectas, de la oferta y demanda. Como ya había explicado, si no hubiera un impuesto, la intersección sería el punto de equilibrio, que sería 100,2. Entonces, pero como hay un impuesto de $1, el punto de equilibrio se desplaza 11 unidades hacia la izquierda y quedan 89. Esto quiere decir que para 1,44 el vendedor da 89 miles de millones de galones al año, pero este no es el precio que paga el consumidor, sino que el consumidor va a pagar 2,44 por la misma cantidad. Pero aquí vemos que hay una diferencia de 1. ¿Y qué pasa con esa diferencia? Esa diferencia la va a recaudar el Estado. Ahora bien, con la gráfica ya planteada y con los datos ya expuestos, vamos a encontrar los excedentes. Para eso doy pase a mi compañero para que pueda explicarles un poco de esto. Bueno, como podemos observar, esta es la gráfica del problema. Y acá hay un cuadro en el cual dice que A es el excedente consumidor, B el excedente productor, C más D la recaudación y E más F la pérdida de eficiencia. Bueno, empecemos por A, que es el excedente consumidor y que es hallado con el área del triángulo, que se forma debajo de la recta de la demanda y por encima del precio que pagará, que es 2,44. Y ahora el excedente de productor, que es hallado con el área del trapecio, de este trapecio, y que está sobre la recta de la oferta y debajo del precio que cobrará 1,44. Aquí está hallado el excedente consumidor y el excedente productor aplicando el área del triángulo y acá aplicando el área del trapecio, en el cual aplicando el área del triángulo el excedente consumidor sale 158,52 y el excedente productor con el área del trapecio 107,28. Bueno, volviendo, ahora expliquemos qué es C más D, qué es la recaudación, y E más F, que es la pérdida de eficiencia. Antes quiero mostrarle la siguiente gráfica. Es esto si no hubiese pasado el impuesto. El excedente productor hubiese sido mayor a comparación del gráfica de problema y el excedente productor igual. Entonces, comparando, se va a ver claramente que este triángulo va a ser menor y por ende el área menor. Entonces, ¿qué vendría a ser C más C? A comparación de esto, vendría a ser la pérdida del excedente del consumidor y D más F la pérdida del excedente del productor. Entonces, ¿qué vendría a ser C más D? Sería la recaudación. ¿La recaudación de qué? La recaudación del Estado, hallando el área de este rectángulo. Y E más F sería la pérdida de eficiencia, que no va a ninguno de los agentes. Bueno, eso quiere decir que al meterle un impuesto, el único que sale ganando es el Estado. Pierde los consumidores y pierde los productores. Y lo hace menos eficiente en el punto de vista microeconómico. Bueno,
En la siguiente diapositiva le va a continuar explicando mi compañero las conclusiones. Ya para terminar, daremos paso a las conclusiones, en este caso particulares del problema. Sabemos que la carga de este impuesto se repartiría más o menos por igual entre los consumidores y los productores. Los productores pagarían alrededor de 44 centavos por galón más por la gasolina que comprarán, y los productores recibirían centavos, alrededor de 56 centavos por galón menos. No debería sorprendernos, pues que tanto los consumidores como los productores se pusieran a un impuesto de este tipo, y que los políticos que representaban ambos grupos se pusieran a la propuesta cada vez que surgía. Pero obsérvese que el impuesto generaría unos ingresos significativos al Estado. Los ingresos anuales generados por el impuesto serían alrededor de, según cálculos que ya hicimos anteriormente, 89 miles de millones de dólares al año. Sin embargo, el coste para los consumidores y los productores superaría los 89 miles de millones de dólares de ingreso fiscal. La figura siguiente representa la pérdida irrecuperable de la eficiencia, provocada por este impuesto por medio de los dos triángulos sombreados. Como podemos ver en la imagen, los dos rectángulos C y D representan el impuesto total recaudado por el Estado, pero la pérdida total de excedente del consumidor y del productor es mayor. Antes de saber si es deseable o no un impuesto sobre la gasolina, es importante saber cuál es la magnitud probable de la pérdida de eficiencia. Podemos calcular fácilmente combinando los dos pequeños triángulos en uno grande, y según cálculos que ya también hemos hecho, saldría alrededor de 5.5 miles de millones de dólares al año. Esta pérdida irrecuperable de eficiencia representa alrededor de un 6% de los ingresos del Estado generados por el impuesto, y debe sopesarse junto con los beneficios adicionales que podría soportar el impuesto. Ahora pasaremos a las conclusiones un poco más generales acerca del tema. ¿Para qué nos sirve estudiar acerca del excedente del consumidor y del productor? Algunas aplicaciones prácticas vendría a ser que el excedente del consumidor se utiliza en el análisis coste-beneficio de propuestas regulatorias, o también llamadas programas de gobierno. Nos referimos, por ejemplo, a la evaluación de imponer un precio máximo a un producto. En el caso planteado, si el precio fijado por el gobierno es mayor al precio del mercado sin intervención, se reducirá el excedente del consumidor. El excedente de producto surge de la ley de rendimientos decrecientes. Esto significa que la primera unidad que vende un productor está dispuesta a venderla más barata, pero a medida que va vendiendo más unidades adicionales, va elevando el precio, sin contar la venta en bloque, claro. Sin embargo, el precio al que cobra cada unidad es siempre el mismo, el precio del mercado. La suma de los excedentes constituye la contribución que el mercado hace al bienestar general, que en competencia perfecta, dicha contribución es máxima. De esta forma, el punto A es un punto de eficiencia, pero no un criterio de equidad, como podemos ver en la gráfica que tenemos a nuestra izquierda. Cuando se introduce o se incrementa un impuesto, se desplaza hacia arriba el costo marginal de la empresa. Por lo tanto, se desplaza hacia arriba la curva de la oferta. Descienden las cantidades ofrecidas y disminuye el excedente del productor. Al introducir un impuesto, el precio que paga el consumidor es distinto del precio que percibe el productor. Esa diferencia representa justamente el impuesto. Con el impuesto se produce una apropiación del Estado de los excedentes del consumidor y del productor. Como ya habíamos visto hace un momento, la parte que es transferida no representa una pérdida de nivel global. Pero no todo se transfiere, sino que hay una parte que constituye una pérdida neta que no lo gana nadie. La incidencia del impuesto no depende de sobre quién recaiga el mismo, sino de la elasticidad de las curvas. La única ocasión en que los productores puedan trasladar la totalidad del impuesto a los consumidores es cuando la curva de la demanda es perfectamente inelástica. Es decir, existe una curva vertical, solo en ese caso. Bueno, con esta parte terminamos, queridos espectadores. Esperamos que haya sido de utilidad los términos y el problema que les hemos compartido acerca del excedente del consumidor y del productor. Muchas gracias.